Gracias por sintonizar www.pulsoinline.com. Un servidor, Jorge Galindo, programa de análisis, investigación y opinión Pulso en Línea, transmitiendo desde el histórico distrito de Huaura, en la costa central de Perú, llegando a ustedes para que puedan también compartir aquellas vicisitudes, las inquietudes, las necesidades, los problemas, las vejaciones, lo que acontece no solo en el ámbito de nuestro Perú ancestral, sino en otras latitudes donde sabemos muy bien que la democracia se sigue tambaleando, porque el uso y abuso del poder por parte de grupos económicos, de personajes que se enquistan para usufructuar lo poco que debería de llegar al pueblo, es un denominador común en Latinoamérica y en lugares donde la pobreza sigue siendo aquella cadena de esclavitud invisible que mantenemos aún sujeta a nuestra dependencia laboral, dependencia étnica, cultural y todo aquello que pueda uno sentir como voz de reclamo, voz de exaltación de lo que debería de ser y no sucede en necesidades de democracia. Y hay que tocar un tema hoy necesariamente prohibido para menores y ajeno para aquellos aprendices que recién comienzan a balbucear sus primeras letras en lo que es convivencia democrática, porque hablar de apología y de libertad de expresión son temas evasibles y evadidos, porque estando allí el problema latente y en vigencia, prefieren la gran mayoría salirse por la tangente y decir esta boca no es mía y dejar que las cosas sucedan y pasen como si no fuera contigo el problema, pero nos inmiscuye a todos, porque cuando el río suena es porque piedras trae, y si piedras traes porque alguien las aventó para hacer bulla en el cotarro. Y las cosas hay que decirlas por su nombre y hay que señalar responsables y aún más vislumbrar soluciones, porque los que pretendemos ejercer el derecho de informar tenemos por obligación que poner en el fiel de la balanza las dos partes, porque nunca hay ni habrá el que tenga la santa palabra o el que haya venido bendecido con la verdad, no. Por eso nosotros tenemos que cumplir esa misión didáctica, cumplir esa tarea muy poco agradable, porque siempre se tiene que salir chamuscado alguno de los personajes. No, uno no es pepita de oro para agradar a todo el mundo, ni mucho menos tener la bendición del Vaticano para que nuestra palabra sea último veredicto en cualquier caso de fe. No, tenemos el derecho terrenal de equivocarnos, y sobre todo aquella posición de querer inducir a que se piense como los demás. Y cuando tenemos esa vocación de pensar que debemos de convivir en un reino cuasi celestial, es porque pensamos que cuando se nos vendió la idea de democracia es la de igualdad, la de fraternidad, la de convivencia, la de esperanza, la de fe,
y no aquello que hoy padecemos y vemos que solo se inclina para cierto sector, siempre beneficiado de una u otra manera. Por eso es momento ya de ir señalando las pautas necesarias para que nuestra luz de semiverdad sirva al menos de orientación a los que vienen tras nuestro para querer seguir siempre esa senda, ese camino, esa posible tabla de salvación. Y hacia eso siempre apuntaremos, porque no nos quepa mayor duda que nuestra huella, nuestra estela, estará siendo en algún momento atendida por los que piensan en similitud de acción hacia el pueblo. Delito de apología o libertad de expresión. El 1 de mayo, mientras miembros de una agrupación que postuló en el Perú a querer ser partido, el Movadef, salieron a las calles con pancartas y carteles con inscripciones como las de solidaridad con nuestro pueblo, exigimos subvención estatal para los damnificados y también abajo la farsa de nuevos juicios, corte de juicios, basta de odio y venganza, Abimael Guzmán Reynoso 25 años preso, entre otras. Mensajes subliminales camuflados en una protesta ciudadana, pero con su tufillo senderoide para hacernos creer que la democracia también puede ser reclamada por los que se consideran dueños de una ideología marxista, leninista, maoísta, gonzalista, como quieran calificarla, pero que demuestran que cuando los derechos de uno se violan, ahí comienza ya a debilitarse lo que es la democracia. Nadie te prohíbe la libertad de culto, de religión, de género, lo que quieras, pero a puertas cerradas. Que no colisiones con el vecino, que no tengas conflictos, porque desde el momento que ya comienzan dos pensamientos a ponerse en contraposición, allí la preocupación democrática surge. Esto dio lugar a opiniones divididas, dentro de las que rescata lo afirmado por el ministro del Interior, para quien los hechos califican como delito de apología al terrorismo, versus lo señalado por el director general de la Policía Nacional, ni más ni menos, para quien estos actos no se enmarcan en el delito que señala el ministro. ¿Qué les parece? Dos funcionarios de altísimo nivel, como el ministro del Interior y el director general de la Policía, en contraposición frontal, directa y ante los medios de comunicación. Uno decía que es apología y el otro, porque la ley lo establece, hay muchos vacíos como para poder calificarlo. Sigamos desarrollando la nota. El artículo 316 del Código Penal sanciona a quien públicamente hace apología del delito de terrorismo o de una persona que haya sido condenada como autora de esto, del terrorismo, estableciéndose una sanción de hasta 12 años de cárcel. Con esto, lo que se está buscando es proteger la tranquilidad o el orden público al interior del Estado, evitándose la realización de conductas que supongan un elogio, una exaltación o una incitación a actos de terrorismo o a personas condenadas por esto. Para el Tribunal Constitucional peruano, la sanción se justifica en el daño social que puede generar
el hecho de legitimar actos terroristas y con ello acentuar las consecuencias negativas que dejaron para nuestra sociedad. Allí no hay duda. El problema se genera debido a la delgada línea existente entre la alabanza de un acto terrorista y la libre expresión de una opinión de cualquier ciudadano realice sobre el mismo. Puntos que son cuasi lo mismo, pero uno siempre se ampara en la libertad de expresión, la libertad de opinión, como para que no te esté parametrando en algo que el otro dice que es delito. Como solución, el Tribunal Constitucional señala que cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor no puede constituir un delito de apología, estableciéndose como límites para determinar los actos que debían ser sancionados penalmente, como los siguientes: que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado, que cuando la apología se refiere a la persona que cometió el delito, ésta tenga la condición de condenada por sentencia firme, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el delito, y finalmente, que la incitación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Puntos que muchos dirían, pero eso está sucediendo actualmente. Lamentablemente, y a pesar del establecimiento de estos límites, la delgada línea no desaparece, por lo que persiste la dificultad a nivel judicial para determinar cuándo se configure el delito de apología. Tal vez esto sea lo que explique la casi nula emisión de sentencias condenatorias por el delito de apología al terrorismo, así como las diversas opiniones esgrimidas en torno a si la referida marcha puede o no dar lugar a dicha configuración. Recientemente se viene discutiendo en el Parlamento Nacional una modificación al delito, la cual fundamentalmente reemplazaría el término de apología por el de exaltación, justificación o enaltecimiento. ¿No sería lo mismo? Pensamos que sí. Consideramos que esta modificación tampoco resolvería el conflicto, pues la dificultad para determinar si se cometió o no el delito persistiría, por lo que es prioritaria la utilización de otras alternativas de solución. Por ejemplo, revisar la legalidad de la constitución del Movadef como agrupación dentro de nuestro ordenamiento y sus posibles vínculos con asociaciones delictivas. Buen punto. Más allá de estas consideraciones jurídicamente de lo difundido en la reciente marcha, no se evidencia algún acto de alabanza o exaltación directa que pueda configurar apología. En las pancartas, si bien se exhiben fotografías de personas condenadas, no se ha realizado un enaltecimiento directo de estas ni de los actos terroristas en los que participaron, lo que hace difícil que se logre obtener a futuro una sentencia condenatoria. Nuevamente el conflicto entre libertad de expresión y garantía del orden público se ponen en el tapete. Esperemos que el esfuerzo por resolverlo no se limite únicamente a la aprobación del mencionado proyecto de ley que modifica el tipo penal, sobre todo cuando la historia nos enseña que los problemas sociales no se van a resolver incrementando penas
ni recurriendo al uso del derecho penal. Aquel Estado tiene que jugar un papel fundamental que no lo está cumpliendo. ¿Cuál es? De aplicar medidas de prevención, y la medida de prevención no es la disuasión mediante la fuerza, sino las medidas de prevención necesarias es la de incluirse en la sociedad a través de generación de oportunidades laborales, a través de brindar mejor salud, a través de simplificar los trámites para la constitución empresarial, a través de no estar persiguiendo a través de su ente recaudador como es la SUNAT al pequeño comerciante que, formalizándose a duras penas, se olvida de emitir una boleta de ventas y le cierran el local porque es un requisito para poder gozar de la bonificación de 2 sueldos al año a los inspectores que están obligados a producir. Y producir quiere decir para la SUNAT ampliar la base tributaria, y para la SUNAT ampliar la base tributaria es cerrar locales. Esa no es la solución, señores de cualquier gobierno en cualquiera de sus etapas incipientes de democracia. Generar trabajo, incluirse con el pueblo, gobernar para todos, hacer posible que los niños sonrían y no se vayan a acostar con el estómago vacío y a nadie le importa. Hacer justicia social es dar atención de calidad en salud, en vivienda, en generación de trabajo, en un buen gobierno. Volvemos en unos instantes.